Muy buenos días, profesoras. Mi nombre es Natalie Venegas, estudiante de enfermería de la Universidad Católica de la Santísima Concepción, y hoy, junto a mis compañeros Marco Vera y Darling Villa, presentaremos un caso clínico del servicio de neonatología. A modo de introducción, el parto prematuro es un síndrome definido como el término anticipado del embarazo antes de las 37 semanas de gestación, que ocurre en forma espontánea o por indicación médica ante condiciones de riesgo para la madre, el feto o ambos. Su incidencia se ha mantenido estable a nivel mundial, cercana al 10%. Es la principal causa directa de mortalidad neonatal con un 35% de los casos y está presente como factor de riesgo en al menos el 50% de las muertes neonatales. En Chile, en las últimas 2 décadas, se ha observado un aumento significativo de nacimientos prematuros, de un 6,2% en 1991, llegan a un 8% en el año 2012, con un aumento de un 29%. Este aumento se asocia a un cambio demográfico en este periodo debido al aumento relativo de las madres mayores de 35 años, que pasaron de un 10,6% en 1991 a 16,6% en 2012. Las primíparas en este grupo etario presentan un mayor riesgo relativo de prematuridad. El año 2014, del total de 250.977 nacidos vivos, el 8% correspondieron a partos prematuros, con un 1,2% de nacidos antes de las 32 semanas de gestación, es decir, eran prematuros extremos. Los avances en los cuidados perinatales y neonatales han aumentado la sobrevida de los recién nacidos. Los servicios de recién nacidos del país se dividen internamente en varios sectores, con el objeto de prestar cuidados en diferentes niveles de complejidad. Completan estos servicios la unidad de recién nacido inmediato, donde se recibe al recién nacido, y puericultura, donde está el recién nacido sano con su madre. Los sectores dentro del servicio de recién nacido son unidad de tratamiento intensivo, unidad de cuidado intermedio y unidad de cuidado mínimo o básico. A continuación, presentaremos nuestro caso clínico del servicio de neonatología. Recién nacido de pretérmino de 32 semanas, adecuado para la edad gestacional, APGAR 8 al nacer, peso 1800 gramos, talla 47 centímetros. Madre con antecedentes de embarazo de alto riesgo, con riesgo probable de parto prematuro, por lo cual recibió tratamiento con corticoides en su último trimestre del embarazo. Al nacer, el recién nacido presentó síndrome de distrés respiratorio leve manejado con surfactante externo y CPAP por 48 horas. Durante los controles diarios se había mantenido estable y alimentándose con fórmula láctea especial hidrolizada 20 cc cada 3 horas por sonda orogástrica. Hoy, en su 6º día de hospitalización en neonatología, durante la valoración se observa decaído con dificultad para termorregular en incubadora, saturando 92%. Presenta residuos gástricos altos que dificultan hoy mantener su alimentación, abdomen distendido y ruidos hidroaéreos disminuidos. Ante esto, el médico de turno indica los siguientes exámenes: hemograma, perfil bioquímico, radiografía de tórax y radiografía de abdomen simple. Además, indica régimen 0, vía venosa central y periférica. Los diagnósticos son recién nacido de pretérmino de 32 semanas con síndrome de distrés respiratorio recuperado y en observación de enterocolitis necrotizante. La enterocolitis necrotizante es una enfermedad inflamatoria severa del intestino que afecta comúnmente al ilio y al colon. Su patogénesis es multifactorial y aunque no está claramente definida, la prematuridad y la alimentación con fórmula son 2 factores evidentemente asociados.
Se tiene la teoría de que la inmadurez intestinal, la alteración de la microbiota, la alimentación enteral e isquemia inician una lesión del tracto gastrointestinal, lo que causa una respuesta aumentada al sistema inmune, sobrereacción de las células epiteliales, ocasionando disrupción y apoptosis del enterocito, alteración de la integridad de la barrera epitelial, disminución de la capacidad de reparación de la mucosa y aumento de la permeabilidad intestinal, seguida de translocación bacteriana, lo que desencadena la liberación de varios mediadores proinflamatorios que producen inflamación transmural del intestino y disminución microcirculatoria, lo que resulta en daño de la mucosa y del tejido epitelial con isquemia y necrosis. En cuanto a los síntomas, los recién nacidos pueden presentar dificultades alimentarias, residuo gástrico sanguinolento o bilioso, postprandial, que puede progresar a vómitos biliosos, ilio manifestado por distensión abdominal o sangre macroscópica en materia fecal. La sepsis puede manifestarse por letargo, inestabilidad térmica, aumento de los episodios de apnea y acidosis metabólica. El diagnóstico se realiza por las manifestaciones clínicas que presenta el neonato, por detección de sangre oculta en deposiciones y por radiografía abdominal que presenta una asa intestinal dilatada, fija que no se modifica en radiografías repetidas. Los signos radiológicos diagnósticos de enterocolitis necrotizante son neumatosis intestinal y gas en las venas del sistema porta. Si se evidencia neumoperitoneo, indica que ha habido una perforación intestinal, por lo cual se requiere de cirugía de urgencia. En cuanto al tratamiento, este consiste en interrupción de la alimentación enteral, aspiración por sonda nasogástrica u orogástrica suave e intermitentemente, reposición hídrica, administración de antibióticos de amplio espectro, nutrición parenteral y en ocasiones cirugía. Las necesidades alteradas, según Virginia Henderson, son las siguientes. En primer lugar, la necesidad de oxigenación, ya que debido a la distensión abdominal presenta una dificultad respiratoria con subsecuente desaturación de oxígeno. En segundo lugar, la necesidad de termorregulación, ya que presenta dificultad para termorregular debido a su prematuridad e inmadurez y al cuadro que está presentando. La necesidad de nutrición e hidratación, ya que el sistema gastrointestinal del recién nacido no está funcionando adecuadamente, lo que impide continuar con una alimentación por vía oral. Y finalmente, la necesidad de eliminación, ya que presenta un aumento de contenido gástrico, lo que significa que está teniendo un vaciado gástrico incompleto. En cuanto al proceso de atención de enfermería, nuestro primer diagnóstico en ANDA fue el siguiente. Deterioro del intercambio gaseoso relacionado con distensión abdominal, manifestado por saturación de oxígeno del 92%. Nuestro NOC fue estado respiratorio, intercambio gaseoso. Y nuestros indicadores fueron saturometría, en el cual se pretende cambiar de desviación moderada del rango normal a sin desviación del rango normal. Y nuestro segundo indicador fue hallazgos normales en radiografía de tórax, el cual permanece sin puntuación por el momento. Nuestro NIC fue oxigenoterapia con actividades como realizar evaluación respiratoria detallada y constante, eliminar las secreciones bucales, nasales y traqueales según corresponda, administrar oxígeno a través de un halo, cánula nasal o ventilación mecánica de acuerdo al grado de compromiso respiratorio según corresponda, preparar el equipo de oxígeno y administrar a través de un sistema temperado y humidificado. Comprobar periódicamente el dispositivo de aporte de oxígeno para asegurar que se administra la concentración prescrita y controlar la eficacia de la oxigenoterapia, ya sea pulsioxímetro o gasometría arterial, según corresponda. Nuestro segundo NIC fue vigilancia, la cual se realizará las siguientes actividades. Realizar exámenes de laboratorio para monitorizar el estado de ácido básico, hematocrito, electrolitos plasmáticos, recuento de glóbulos blancos, recuento de glóbulos rojos, entre otros. Realizar un control estricto y constante de la saturación de oxígeno. Evaluar si existen signos de ascitis y realizar paracentesis de ser necesario. Monitorizar el higiene capilar y la coloración del recién nacido.
y realizar una evaluación hemodinámica periódica, especialmente de presión arterial, frecuencia cardíaca y frecuencia respiratoria. Nuestro segundo diagnóstico NANDA es el siguiente: termorregulación ineficaz relacionado con inmadurez del centro termorregulador, piel delgada y fina, control vasomotor ineficiente, escasa movilidad voluntaria y depósitos limitados de grasa parda, manifestado por disminución de la temperatura corporal bajo el rango normal y letargo. Nuestro NOC fue termorregulación del recién nacido. Nuestros indicadores fueron los siguientes: inestabilidad de la temperatura, la cual se pretende cambiar de sustancial a ninguno. Hipotermia, la que igualmente se pretende bajar de sustancial a ninguno. Y letargo, el cual se quiere disminuir de moderado a ninguno. El NIC escogido para la termorregulación del recién nacido corresponde al tratamiento de la hipotermia. Las actividades contemplan monitorizar el color y la temperatura de la piel a través de un servocontrol para un control automático de la temperatura. Aplicar recalentamiento pasivo, por ejemplo, cubrir con una manta, cubrir la cabeza y calentar la ropa. Mantener un ambiente térmico neutral para que el usuario logre un control de la temperatura con el mínimo gasto metabólico. Aplicar medidas de control de temperatura ambiental, como temperatura ambiental entre 26 y 28 grados Celsius, termómetros ambientales, mantener la unidad del usuario alejada de superficies frías, salas que dispongan de ventanales doble vidrio y puertas vaivén, y también administrar oxígeno temperado. El otro NIC corresponde a regulación de la temperatura. Entre las actividades encontramos comprobar la temperatura al menos cada 2 horas, vigilar la temperatura del recién nacido hasta que se estabilice, instaurar un dispositivo de monitorización de temperatura, observar el color y la temperatura de la piel, observar y registrar si hay signos y síntomas de hipotermia e hipertermia. Envolver a los lactantes de bajo peso al nacer en plástico, por ejemplo, polietileno o poliuretano. Colocar al recién nacido en incubadora o calentador si es necesario. Mantener la temperatura al 50% o más en la incubadora para reducir la pérdida de calor por evaporación y precalentar los objetos a usar. Nuestro último diagnóstico NANDA corresponde a motilidad gastrointestinal disfuncional relacionada con disminución en la circulación gastrointestinal y manifestado por el aumento en el residuo gástrico, ruidos hidroaéreos disminuidos y abdomen distendido. El NOC corresponde a función gastrointestinal. La escala de medición para los indicadores va del 1 al 5, pasando por gravemente comprometido, sustancialmente comprometido, moderadamente comprometido, levemente comprometido y el número 5 no comprometido. Nuestros indicadores son cantidad de residuos en el contenido gástrico aspirado, ruidos abdominales y distensión abdominal. Los tres se encuentran en sustancialmente comprometido y se pretende mejorar a no comprometido. El NIC seleccionado corresponde a administración de nutrición parenteral total. Las actividades son insertar el catéter central de acceso intravenoso periférico según el protocolo del centro y mantener la permeabilidad y el apósito de la vía central también según el protocolo del centro. Mantener una técnica estéril al preparar y colgar las soluciones de nutrición parenteral total. Evitar el uso del catéter para fines distintos a la administración de la nutrición, por ejemplo, transfusiones de sangre y tomas de muestras de sangre. Utilizar una bomba de infusión para el aporte de las soluciones de nutrición. Mantener un flujo constante de la nutrición, también de esta nutrición parenteral total. Pesar al paciente diariamente y fomentar una transición gradual desde la alimentación parenteral a la enteral si está indicado. A modo de conclusión, los recién nacidos prematuros son frágiles en muchos aspectos, como en el sistema respiratorio, en su capacidad para mantener la temperatura corporal adecuada, en su sistema inmune, entre otros. La actuación del equipo de salud para valorar todas las necesidades y jerarquizarlas para establecer prioridades en el actuar es sumamente importante. Esto permite, como se ha expuesto en el caso, esperar resultados y mejorías para el bien del prematuro y su óptimo desarrollo. Y finalmente, las referencias bibliográficas desde donde fue extraída la información. Muchas gracias por su atención.